Bueno, les decía que aquí tengan cuidado con este enunciado, porque dice, suponga que cada asociación converge. Entonces, determine su límite. Entonces, lo que se hace en este caso, eh, vaya, por darles una idea, voy a seleccionar el 92, solo para que tengan la idea. Ojo, ¿verdad? Si no dice, suponga que la asociación converge, no lo pueden hacer. Porque entonces deben probar lo que les mencioné ayer, porque ayer tal vez recuerdan el comentario que les hacía al final, o no me recuerdo si fue al final, pero les mencioné, bueno, ¿qué hacen, por ejemplo, con una asociación de forma recursiva? Que ustedes solo están probando, pues, o que necesitarían, por ejemplo, de manera indirecta, probar que converge. Entonces les dije, bueno, si ustedes prueban que es monótona y acotada, converge, listo. Una vez que ustedes prueban que converge, ustedes pueden hacer uso de esta idea. Tienen AN más 1 igual a AN más 6 sobre AN más 2. Entonces, como esta converge, ¿qué significa? Que en el infinito, esto es L, esto es L, esto es L. Entonces, transforman esa expresión en L igual a L más 6 sobre L más 2. ¿Qué obtienen? De final, tienen L más 2 igual L más 6. Y esto implica L cuadrado más L menos 6 igual 0. Tienen un polinomio. Ahora, Lick, se muteó, Lick. Lick no se le escucha. ahora me escuchan. Sí. Sí, Sí, ahora sí. sí, apagué el micrófono por error. Les mencionaba los valores de L igual 2, L igual a menos 3. Hasta ahí me escucharon. Desde que No, implica, desde ahí. hasta donde dijo que teníamos un polinomio. Ya, Ajá, ahí sí. correcto. Ajá, el polinomio y lo resuelven. Ajá. Ahora, el detalle es que tengo dos valores. Pero, si ustedes se fijan, ¿cómo encuentro el valor de convergencia? Entonces, esta sucesión es de términos positivos. ¿Por qué? ¿Qué pasa si reemplazan a 1 aquí para obtener a 2? Arriba les va a quedar 5, abajo les va a quedar 1. O sea, A2 ya es positivo. Si A2 es positivo, quiere decir que todos los términos por la forma de la sucesión es positivo. Entonces, no converge a un número negativo. Eso no puede pasar. Si es de términos positivos y es convergente, entonces debe converger a esta. Así lo descartan. Pero eso solo lo pueden usar cuando previamente en su enunciado a ustedes le dicen, suponga que la sucesión converge. Ahora, si a mí no me dicen que converge, yo debería de probar que es monótona y acotada. Y ahí es donde se complica la historia, porque no siempre es tan fácil probar esas dos cosas. Una vez que usted prueba que converge, usted puede hacer lo que les mencioné. Eso porque quedé pensando en un estilo de ejercicio que, bueno, que ayer justo cuando terminamos la clase, me puse a buscar y encontré mis apuntes y encontré, esto digo yo, pero aquí no me había fijado en el enunciado porque ya me había metido en el lío de, ¿y cómo pruebo que esta onda es monótona? Digo, ¿y cómo pruebo la cota de esta cuestión? Entonces, al no tener esas dos herramientas, yo no puedo asegurar la convergencia. Entonces, sí tengan cuidado, ¿verdad? Por si se ponen a estudiar de algún libro,
de qué les dicen, qué les dan, qué les piden, para que ustedes puedan usar las técnicas, ¿verdad? Y no solamente quedan ideas así botadas. ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta? Lick, ¿podría repetir para escoger el valor del límite? El detalle de aquí es por inspección. Por ejemplo, tengo A1 es -1, pero de A2 en adelante esto es positivo. Por la forma que tiene la sucesión en su fórmula recursiva, los términos de la sucesión son positivos. Entonces no puede converger a -3. Tiene que ser convergente a este número positivo. Así lo descartamos por infección. ¿Recuerdan el link que les mandé? Yo les mandé el link de convertir. Vamos a ver si tal vez esta funciona. Ahorita lo estoy checando en mi teléfono. El de wolframalpha.com. Solo que hay que hacer un cambio de variable. Hay que cambiar K por N más 1 y despejar para N. ¿Cómo les quedaría si hacen ese cambio? Si toman K igual a N más 1, entonces quedaría acá. Esto es igual a la N es K menos 1. K menos 1 más 6 sobre K menos 1 más 2. Eso solo es para ingresarlo en la fórmula. Y el primer término es menos 1. Vamos a probar suerte. Menos 1. Entonces es F, paréntesis, traten de ingresarlo, Fn menos 1 más 6. Vamos a ver si nos deja calcular el término enésimo. Más 6 entre F n menos 1 más 2. Vamos a ver si nos deja. N menos 1 más 2. Uy. Ya les escribo el término enésimo de esta. Ojo, eso lo hace el link. Mírenlo, bueno, no miren, ¿verdad? Sino que el AN sería 30 menos 1 a la N sobre 4 a la N menos 6 menos 1 a la N más 2. En el infinito, esto es 0. Esto. ¿Por qué? Porque el denominador va a empezar a crecer y arriba solo está cambiando de signo. Pero como este empieza a crecer, entonces eso se va a hacer en el infinito. Y aquí está la convergencia. 2, que fue el valor que les dije que íbamos a escoger nosotros. Cheque. No me pregunten cómo sale este término. No sé. Pero miren, el link ese nos da cosas turbias. Desconozco qué hace el software internamente para darme esta fórmula. Pero esa es, y ahí está el valor de convergencia, miren. En el infinito la sucesión se va a 2. Cheque. Listo. Aquí le voy a colocar usando, por si alguien no alcanzó a entrar, a N se obtuvo
usando el enlace de Wolfram. Seguramente sí hay formas, ¿verdad? Para poder encontrar eso. Cheque, como una observación, valdría la pena colocarlo así. ¿Alguna pregunta? Que esta idea se me había escapado, se me escapó mencionárselas. Sí, ¿Preguntas? Lick, todavía no entiendo muy bien lo de la L. Ah, ¿Cómo la eligió? El 2 bueno, o el negativo 3. ajá. ¿Por qué descarto negativo 3 y por qué acepto el 2? Sí, sí. Ajá. Bueno, aquí tengo la sucesión, la voy a empezar a trabajar acá. Si usted se fija, el primer término es -1. ¿Sí? Sí, El segundo término sería -1 más 6, 5. Y abajo me va a quedar 1. El ok. siguiente término, 3. Entonces sería A2 más 6 son 11, ¿verdad? 11 Sí, sobre 7. ¿Sí? sí. A4. A4 es A3. Ahí sí ocupo calculadora mágica. Ayúdeme. Yo también lo estoy haciendo, ¿verdad? Pero sí, sería buena idea que me ayudaran. 11 séptimos más 6 entre 11 séptimos más 2. ¿Cuánto queda? Solo para verificarlo. A mí me da 53 sobre 25. Sí, eso Sí. da. Sí, ¿Sí? Sí. Entonces, si se fija, la sucesión a partir de 2 es de términos positivos. Mire la estructura. Es número positivo más número positivo, numerador positivo. Número positivo más número positivo, denominador positivo. División de números positivos, positivo. Entonces, la sucesión no puede ser convergente a un número negativo. Así, ok. Gracias. por descarte. Gracias. Cheque. Sí. Ahora, ya si la sucesión empieza a tener alternancias y esas cosas, ahí sí ya se nos pone complicada la historia, ¿verdad? Entonces ahí lo que nos quedaría es empezar a estudiar la sucesión, empezar a revisar el comportamiento de los valores, porque la sucesión, por ser convergente, en algún momento se va acercando a la función. O sea, sí, se va acercando, podríamos decir eso, que se va acercando a la asíntota o se va acercando a la convergencia. Ahora, habría que ver, casi como al dato curioso, ¿verdad? Por si alguien quiere por ahí agenciarse un par de puntos, lo pueden investigar cómo trabajar con estas, qué hace el link, por si alguien es bien o muy curioso y le atrae las cosas extrañas. Yo me iría, yo siento que esto va pensado más en análisis matemático. No creo que sea una cuestión tan complicada, ¿verdad? Porque es sucesiones, pero sí tiene su encanto esto, ¿verdad? Del cómo sale este término, cómo lo sacan. No sé, habría que ver cómo es que lo van calculando para eso. Entonces ahí se los dejo para que ustedes lo mediten, lo piensen y lo asimilen, porque de alguna manera, bueno, digamos, interesante. Sería interesante ver cómo, entonces, si alguien te llegase a tener la respuesta antes de que termine el segundo parcial, o si un grupo de personas, pues, me cita, miramos a ver qué se puede hacer, lo revisamos para ver que no vaya una cuestión rara, y por ahí puede tener, vaya, a ustedes que les gusta andar pidiendo puntos adicionales, ahí hay una oportunidad de tener puntos adicionales. Ver o descubrir cómo se logra eso.
Ojo, sin descuidar sus clases y sin descuidar su materia. Es un dato curioso. Como una especie de proyectito de segundo y tercero. Podría ser un proyectito como para final del curso, ver qué hace ese link, cómo obtienen esos valores, pues. Porque ayer notaron que yo les construí dos sucesiones, o sea, dos sucesiones con ideas, pero las sucesiones son sumamente sencillas. No me veo construyendo esa, por ejemplo. Así, como dicen ustedes, al pecho y sin cofal. No le veo camino para llegar hasta esa forma. Entonces, a ver, ¿cómo es que lo hacen? Eso es una cuestión interesante. O sea, habría que ver qué es lo que hace internamente el enlace. Cheque. Por si alguien se motiva, solo me avisa, me escribe con quiénes va a trabajar y eso es una forma de incentivarlo, ¿no? Y la recompensa, pues al final son puntos. No les digo cuántos, porque no lo hacen por amor, lo hacen por pago y a veces uno gana más haciendo las cosas por amor. Ya que, entonces vamos a revisar lo que sigue. Es la parte más interesante. Por aquí hablan un poquito de esas cosas, miren. Permítame. Bueno, como les decía, ahora necesitamos lo que aprendimos en sucesiones para entender el siguiente concepto, lo que es una serie infinita. Pues una serie infinita no es más que la suma infinita de los términos de una sucesión, nada más. Entonces me voy a llevar este. Y lo que nosotros vamos a aprender, digamos, en esta segunda parte del segundo parcial es determinar la convergencia de una serie. Entonces me interesa esto. Serie infinita. Entonces, series. Ahora, ¿cómo entendemos la sucesión o qué es lo que hacemos para la sucesión? Aquí introducen rápidamente una cosa que se llama la sucesión de sumas parciales. La sucesión de sumas parciales consiste en sumar, por ejemplo, el SN es la suma de los primeros n términos de la serie. Entonces, de ahí sacan una sucesión. Esa sucesión es de suma importancia para la convergencia. Entonces, aquí, por ejemplo, me dan una idea de una sucesión, me dicen quién es y me enseñan a construir la sucesión de sumas parciales y van sacando ese detalle, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer nosotros algo similar con algunas series conocidas y les voy a explicar un par de cosas interesantes. Me voy directamente a la definición de convergencia de una serie. La convergencia de una serie la tenemos aquí. Entonces, cuando hablamos de la convergencia de la serie, aparece esta idea. Y aquí nosotros tenemos que dada una sucesión a su n, una expresión de la forma se le llama serie infinita, el número a n ya sabemos que es el enésimo término ahora de la serie, la sucesión Sn, que se le llama sucesión de sumas parciales, se define de la siguiente forma: el primer término es a1, el segundo término es a1 más a2, tercer término a1 más a2 más a3, cuarto término a1 más a2 más a3 más a4, enésimo término es la sumatoria desde la 1 hasta la n. Se le llama sucesión de sumas parciales de la serie, donde esta es la enésima suma parcial.
Si la sucesión de sumas parciales converge a un límite L, decimos que la serie dada converge y que su suma es L. En ese caso se escribe de esta forma, que esa sumatoria infinita es L. Si la sucesión de sumas parciales diverge o no converge, entonces se dice que la serie diverge también. Entonces, eso significa la convergencia de una serie, que la sucesión de sumas parciales sea convergente. No siempre podemos calcular la sucesión de sumas parciales, por ende, no siempre podemos calcular la suma. Solo... Sí, cuéntame, hijo. ¿Cuál es la diferencia entre la convergencia de una sucesión y la convergencia de una serie? Ah, interesante, que la convergencia de una sucesión es, es como quien dice la asíntota horizontal de los términos de la sucesión. La convergencia de la serie está relacionada con la convergencia de la sucesión de sumas parciales. Entonces, a eso se refiere más que todo, a la convergencia. Ambas al final caen en la convergencia de sucesión, ¿verdad? Ambas ideas. Pero cuando hablamos de la convergencia de una serie, nos referimos nosotros a que la sucesión de sumas parciales converge o diverge, ¿verdad? De eso dependería si la serie dada converge o diverge. La herramienta ahora es la convergencia de la sucesión. Lo poco o lo mucho que hemos logrado aprender, lo exportamos ahora a un nuevo concepto, que es el concepto de una serie infinita, que es la sumatoria de los términos de una sucesión. Entonces, para saber si esa sumatoria o esa serie infinita converge, se construye una sucesión de sumas parciales y de esa sucesión de sumas parciales se decide si mi serie converge o diverge. Eso más que todo. No sé si le aclaré la idea o lo perdí. Sí, gracias. Cheque. Lick, y si Cuénteme. una sucesión converge, la serie infinita, la sumatoria también converge. Déjeme ver. No, No. no, tengo un ejemplo para eso. Interesante. Sí. Vamos a hacerlo, muestro. Por ejemplo, esto es una sucesión, mire. Esta es una sucesión. Esta sucesión converge. ¿A qué valor converge? A 1. No, A cero. A a 0. 0, correcto. Ahora, esta cosa como serie diverge. Sin meterme en tanto lío, voy a intentar calcular la sucesión de sumas parciales de esta, pero la voy a reescribir. Lick, la sumatoria de infinito está n igual a 1. O sea, también se puede escribir como S sub n. No, voy a eso. Ese su n ya le digo quién es. Ese 1 para nosotros es esto evaluado en 1. O sea, menos logaritmo de 2. ¿Sí? Sí. Ese 2, ¿quién es? Es menos logaritmo de 2 más logaritmo de 2 menos logaritmo de 3. Se van estos dos. Me queda menos logaritmo natural de 3. ¿Estamos bien? Ese 3 sería este más evaluada el término enésimo de la serie en 3. O sea, logaritmo natural de 3 menos logaritmo natural de 4. ¿Estamos bien?
Miren el comportamiento. S1 es menos logaritmo de 2. S2 menos logaritmo de 3. S3 menos logaritmo de 4. ¿Quién es S5? Logaritmo de 6. Menos logaritmo de Logaritmo de Menos cinco. logaritmo natural de... Me comí un término, era S4, pero ya saben, logaritmo natural de 5. ¿Eh? Entonces, ¿quién es SN? Menos logaritmo natural de n más N 1. más 1. Ajá, correcto. ¿Y esta cosa converge o diverge en el infinito? ¿A qué tiende esto? Diverge. El infinito. Diverge. Diverge. porque Tiende a tiene menos infinito, ¿ah? A menos infinito. Diverge. Miren, como esta diverge, pero esta converge. Entonces, no es cierto. Sé que no es necesariamente que si mi sucesión es convergente, entonces mi serie va a ser convergente, ¿no? No están vinculadas. Si hay una relación, sí, con las series convergentes va a implicar algo, ya lo vamos a revisar. Ese es un teorema muy importante. Se llama el teorema de la convergencia. Ya lo vamos a ver en la teoría. Recuerden, volvemos a caer en lo mismo del primer día del segundo parcial. Estamos con teoría, estamos revisando aspectos teóricos porque es, eso al final es nuestra caja de herramientas ahora. Ya adquirimos nosotros en la primera parte del curso un conjunto de herramientas. Vamos a adquirir otro conjunto de herramientas ahora. Vamos a utilizar unas cuantas cositas de la otra caja de herramientas, pero ahorita vamos a aprender otro conjunto de herramientas. ¿Ya que? Eso solo era para responder la idea de su compañero. Entonces, ya sabemos cuándo una serie converge, o mejor dicho, ya sabemos qué implica que una serie sea convergente. Seguimos. Las series como tal, nosotros podemos utilizar el nombre que se nos antoje o la letra que se nos antoje, ¿verdad? Según nuestra comodidad. A algunos les gusta trabajar con N, a algunos les gusta trabajar con K, a algunos les gusta definirla de otra forma, pero eso es indistinto. Nuestra primer serie. Vamos a hablar un poquito de la serie geométrica. Una serie geométrica es aquella que viene de una progresión geométrica. ¿Qué era una progresión geométrica? ¿Se acuerdan? Era aquella que al dividir términos sucesivos tenían una razón común. Entonces, vamos a tratar de construir la sucesión de sumas parciales para una serie geométrica. Entonces, me voy a llevar estas dos cosas de acá. Aquí hay aspectos importantísimos. Por ejemplo, si se fijan, aquí esta serie comienza en 1, tiene potencia R a la n menos 1. Pero esta serie que está por acá, miren, esta es la misma que está aquí. ¿Qué significa? Bueno, esta comienza en 0. Sí. Esta comienza en 1. Sí. Pero miren la potencia de la R. Esta tiene potencia n. Esta tiene potencia n menos 1. Ambas representaciones me generan el mismo desarrollo. O sea que ustedes pueden decir que esto de aquí es igual a esa expresión. O sea que da igual cuál de las dos formas tienen, si ustedes la desarrollan, llegan al mismo desarrollo. Miren, cuando n vale 0, A. Cuando n vale 1, AR, que es el segundo. Cuando n vale 2, AR cuadrado. Cuando n vale 3, AR al cubo. Aquí lo mismo. Cuando n vale 1, A. Cuando n vale 2, AR. Cuando n vale 3, AR cuadrado. Cuando n vale 4, AR al cubo. Ambas me generan los mismos términos, ambas. Entonces, A y R son dos números reales fijos, A no puede ser 0, y esta se puede escribir de esta forma, R se le llama razón común o razón. Entonces, quiero que intentemos construir la sucesión de sumas parciales.
Entonces, S1. ¿Quién es S1? S1 sería A. S2. A más AR. ¿Sí? S3. A, AR, AR cuadrado. S4. A, AR, R cuadrado, AR al cubo. ¿Sí? Quiero que vayan pensando en esta estructura. 1 más R. Uy. ¿Estamos bien? ¿Quién es ese N? A, 1 más R, R cuadrado, R a la 3, R a la 4. ¿Hasta dónde llega? RN, la N. R a la N. R a la N, ¿seguros? Vamos a ver. Si aquí es 2, aquí es 1. Si aquí es 3, aquí es 2. Si aquí es 4, aquí es 3. Si R a aquí... la N menos 1. Correcto. N menos 1. Ajá. ¿Qué sucedió aquí? Me llevo esta última parte. Miren de esta última parte, ¿qué sucede? Está esto, que está entre los paréntesis. Voy a decir que ese N es A X. ¿Quién es X? 1 más R, R a la 2, R a la 3, R a la 4. ¿Recuerdan? ¿Cómo encuentro X? ¿Qué hago? Por Rx. Multiplica por R. Multiplico por R. Interesante, ¿verdad? ¿Y ahora? ¿Qué hago? X menos Rx. Ajá, Rx menos X es R menos 1, X. Igual, este se va con este se va con este se va con este con el que sigue y este con el que está antes. Me queda R a la N menos 1. ¿Tienes X entonces? R a la N menos 1 entre R menos 1. Miren, a R a la N menos 1 sobre R menos 1. ¿Sí? ¿Qué sucede? Esto es la sucesión de sumas parciales, o mejor dicho, la enésima suma parcial. Esto es la suma de los n términos de una progresión geométrica. Esto está en los libros, ¿verdad? Creo que aquí un compañero me había mencionado algo de las aritméticas. Bueno, las aritméticas se sacan de forma similar, pero esas no nos sirven porque divergen por la forma. Ahora, miren, la sucesión, para este caso, de una sucesión geométrica, tiene esta forma, la sucesión de sumas parciales. Ahora, ¿cómo sé yo si esto converge o diverge?
¿De quién dependo para saber si esta sucesión converge o diverge? De N. R a la N. De R a la N. Ajá, ¿y qué me puede decir de R a la N? Si es menor que 1, entonces diverge. Y si es, ¿cómo así menor que 1? ¿Cómo así? Si el Al contrario. módulo de R es menor que 1, diverge. Uy, módulo, defíname módulo aquí. Valor absoluto. Ajá. Si el valor absoluto es menor que 1, diverge. Sí. Seguro. Al contrario, converge. ¿Correcto? ¿Por qué? Converge, perdón. Me equivoqué Ah, de... se equivocó de línea. Entonces, el detalle está así. La N solo aparece acá. Todo el resto son números. Entonces, esto puede ser infinito o puede ser cero. ¿Cuándo es infinito? Cuando el R en valor absoluto es mayor que 1. ¿Cuándo es cero? Cuando el R en valor absoluto es menor que 1. Entonces, por aquí nosotros extraemos lo siguiente. Si en valor absoluto es mayor a 1, entonces Sn diverge. Si en valor absoluto menor que 1, entonces Sn tiende a 1 menos R converge. Pero ¿qué pasa si la R vale 1? No concluye nada con eso. Seguro. ¿Qué pasa si la R en una de estas vale 1? Le va a quedar eso. Si la R vale 1, le va a quedar A, la sumatoria es de 1, o desde 0, como lo quiera ver, como vale 1. Le va a quedar A, ¿verdad? Solo recuerde la forma, mire. Si usted cambia la R por 1, le va a quedar A más A más A más A más A más A. Sí. Entonces, ¿qué va a pasar con esta? ¿Quién es ese 1? Ese 1 es A. Ese 2. 2A. Ese 3. 3A. Ese 4. 4A. Ese N. NA, ¿verdad? En el infinito queda esto. Infinito. A infinito no le voy a colocar signo porque dependo de A. Si A es positivo, más infinito. Si A es negativo, menos infinito. ¿Cheque? Entonces me da infinito. ¿Qué acabo de verificar? Que esta cosa entonces diverge. ¿Qué puedo concluir como resumen? Que solo va a converger cuando el módulo de R es menor que 1. Y ándale con el módulo. Módulo. Con el valor absoluto. ¿Qué módulo solo aplica a dónde, hijito? ¿A dónde aplica hablar de módulos y esas cosas? Módulo es residuo de una división, ¿o no? El módulo, bueno, en ese contexto sí, pero aquí, en el contexto del compañero. ¿Dónde han escuchado ustedes hablar de módulos? Yo, cuando se habla de congruencia. De congruencia. Teoría de números. Bueno, esa es otra historia también, es otro módulo, pero bueno, ese está relacionado con la división. Pero el módulo que el compañero se refiere, yo asumo que es en los complejos.
No sé, pero valor absoluto, para no hacerlo tan así, tan complejo. Valor absoluto. Entonces, recordemos, ¿qué tengo como resumen? Tengo dos posibles series. Tengo esta, miren la forma, que es igual que esta otra. Miren la forma, tengo el mismo índice, eso no es problema. Esta converge si el valor absoluto de la razón común es menor que 1. Y la suma, si converge, es A entre 1 menos R para cualquiera de las dos formas. Diverge si en valor absoluto la razón común es mayor o igual a 1. Esto le dicen el criterio de la serie geométrica. Si buscan en sus... No lo tengo aquí a mano, voy a buscarlo. Creo que debería de tenerlo. Aquí está. Este criterio. Sumatoria de n0 a infinito de AR a la n, o como estaba ahí, desde 1 a infinito AR a la n menos 1, converge si es menor que 1 en valor absoluto, diverge si es mayor o igual a 1. Suma es A entre 1 menos R. Primer criterio para nosotros, criterio de la serie geométrica, así se llama. Cheque. Entonces, nos salimos de acá. Ahí me explican y todo lo demás, que es lo que les acabo de mostrar yo. Aquí me dicen el criterio, me hablan si es menor que 1. Tengan cuidado con su micrófono. Cuidado con su micrófono. Cheque. Ahora, siguiente serie. Hay una que se llama telescópica. Vamos a indagar qué pasa con la serie telescópica. Miren, a mí me contaron una historia una vez, a mí no me crean, a mí me la contaron. Supuestamente, la serie telescópica se comporta como un telescopio. Supuestamente por eso le pusieron el nombre. Ya les voy a enseñar qué forma tiene la serie telescópica. La serie telescópica tiene la siguiente forma. Va a iniciar en un n sub 0, en un número cualquiera. Tiene la forma bn menos, el mismo, solo que evaluado en el siguiente, en el n más 1. Esta es la forma de la telescópica. El libro, pues no, el libro no, porque el libro solo lo tiene como ejemplo. Miren esta cosa de los criterios, me dice que va desde 1 a infinito. Está bien, puede comenzar en 1, no importa, no importa. Vamos a indagar en la forma que les estoy mostrando yo, vamos a indagar en esto. En más general, comienza en un n sub 0, puede ser 2, 3, no importa. Vamos a tratar de construir la sucesión de sumas parciales. Ah, ¿por qué le dicen telescópica? Ya van a ver la sucesión de sumas parciales. El primer término sería bn sub 0 menos bn sub 0 más 1, ¿verdad? Segundo término, bn sub 0 menos bn sub 0 más 1, este es el primer término, más, ¿quién va después de n sub 0? Si n sub 0 es un entero. El inmediato, ¿verdad? El sucesivo, ¿quién es? N sub 1. No. N sub 0 más 1. N sub 0 más 1, sí. Cheque, menos bn sub 0 más 2. Se fijan que siempre quieren complicar. ¿Qué le pasa a este? Si lo simplifico,
me va a quedar esto. B n sub 0 menos Bn sub 0, 2. ¿Sí? Luego, siguiente, S3 es este último. ¿Quién va en el tercer término? Después de, o en el siguiente, después de n más 2. N sub 0 más 2. ¿Quién va? N sub 0 más 2 menos N sub 0 más 3. Ajá. Menos. Ajá. N sub Sería 0. más 2 menos Bn sub 0 más 3. Más ¿Qué le pasó? Me quedó este y al final se simplifica y me queda esto. Y supuestamente ese es el comportamiento del telescopio. No sé, nunca he tenido uno. Que solo queda el primero y el último. Y eso fue lo que alguien un día me dijo a mí porque me preguntó. La pregunta era medio extraña, ¿verdad? Más, yo creo que lo que quería era hacerme quedar mal. Ah, está bien. Me preguntó por qué razón le decían serie telescópica. Si a la geométrica le decían así porque era una sucesión o provenía de una progresión geométrica. Entonces me dijo, ¿y a una telescópica por qué le dicen? Y como yo siempre he sido bien, así que si yo no sé algo, yo le digo, fíjese que no sé. Entonces le dije, fíjese que no sé. Entonces la persona me respondió, le dicen así porque tiene el comportamiento de un telescopio. ¿En serio? Le digo, ajá, y cuénteme, ¿cómo funciona un telescopio? Porque también afirmé que nunca había tenido uno. Y entonces me dijo que solo quedaba el primer y el último término. No sé si aquí alguien ha tenido un telescopio. Y nos confirma o nos dice que no es cierto. O nos cuenta otra historia. Tal vez porque tiene dos lentes. No sé. Yo no sé. La primer lente y la Cuando última. tengo un telescopio le cuento, Lick. Lo mismo pensé yo ese día. Dije, pucha, Dios, cuando yo tenga al menos un telescopio, no tenerlo yo, pero por lo menos lo vea o lo pueda manipular, digo yo. Entonces, solo pensé en los que usaban los piratas, en los pichinguitos, que lo estiraban. Pero son catalejos. ¿Son catalejos esos? Pues yo les decía telescopio. Imagínense qué engañado estoy. Ay, no, No, Lick. ahora ya me dejaste con la duda, Lick. Bueno, de eso se trata, que cuando uno esté estudiando, uno quede con dudas y uno va a investigar, ¿no? Entonces logramos el objetivo. No se metan en el lío por qué le dicen así. Quiero que entiendan qué hacer con ellas. Es mejor. Pero igual, si quieren saber, ahí nos cuentan. Pero Entonces, por eso quiero uno. ¿un qué? ¿Un telescopio o un catalejo? Un telescopio. Bueno. Entonces, bueno, seguimos. Ya. Liz, podría enseñar la página anterior. La anterior. Esta. Sí, ahora. No se preocupen por tomar nota de nada. Salvo que quieran estar copiando. Seguro. Sí, seguro. Seguro. Siempre se los mando. Y esto, al final, ¿cómo se deduce? Pues no es tan importante. Lo que me interesa es esto. Que ustedes aprendan a usar esta hoja. Ojo, ¿verdad? Esta hoja va a ser... No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver un juego de cubos y extensiones y manerales. ¿No? Minecraft. Piensen en un juego de brocas, no sé, piensen en un kit de controles de juegos de video, accesorios para su celular, accesorios para un laboratorio, no sé, pero esto es lo que ustedes van a tener de accesorios para la parte de convergencia de series. Entonces me interesa que aprendan a usar estas. Solo les estoy explicando las que están dentro de nuestras posibilidades, explicarle de dónde salen ciertas cosas y luego aprender a utilizarlas en conjunto. Cheque. Entonces, Cheque.
Entonces, no sé si ya pueden sacar el enésimo. Ahí tiro una línea que me dio. ¿Quién es el SN? Bn sub 0 menos Bn sub 0 más n. Correcto. Entonces, esto es un número. ¿Sí? Esto es un número. Y esta expresión de aquí es la que va a depender de n. Entonces, ¿qué va a suceder? La convergencia del SN depende de este término. Si este término en el infinito le da un número, converge. Si le da infinito, diverge. Entonces, seguimos. Límite cuando n es infinito de Sn era b, uy, eso me va a quedar límite cuando n es infinito bn sub 0 menos bn sub 0 más n. Todo recae aquí. Entonces decimos, esto puede ser bn sub 0 menos L. Si L es infinito, diverge. Si L es un real, converge. Si converge, la suma S es bn sub 0 menos el número. Aquí está, con la diferencia que yo le puse 1 aquí, n más 1, n más 1, haciendo referencia a este término. Entonces, si comienza en 1, si no comienza en 1, no importa. Ustedes solo revisan este. Entonces, este de aquí les da la tendencia. Si esto es un número, converge en el infinito, ¿verdad? Y si esto es infinito, diverge. Y se acabó. ¿Quién sería la suma? Ah, la suma es el primer término, por eso B1. B1 representa el primer término menos el valor del límite. A esa le llaman telescópicas. Una telescópica. Esta es una telescópica. Miren la forma. Bn menos Bn más 1. En el infinito esta me da infinito. Por tanto, diverge. ¿Me entendieron? Jovencitos. Buenas. Chile. Sí, Lick. Vamos a ver. Entonces ya van dos criterios. Serie telescópica converge cuando el límite de este, no les dije quién era L, ¿verdad? Bueno, aquí se sobreentiende, creo, pero pues es un número. Si el límite de Bn sub 0 más n me da un infinito, diverge, y si me da un número real, converge. Qué feo salió el pertenece. Entonces, seguimos. Vamos a seguir trabajando con el libro. A ver qué más nos dice el libro. El libro nos dice teoría muy importante acá. Aquí solo me mencionan y no me dicen nada más. Luego sale criterio del término enésimo para una serie divergente. Me voy directamente al teorema. El teorema dice, si una serie converge, entonces el término enésimo va a 0. Eso me dice el teorema. Aquí tengo los primeros 3 criterios, pero el criterio dice otra cosa. El criterio se llama criterio de la divergencia.
Ahora, el criterio de la divergencia es la contrapositiva de este teorema. Una contrapositiva de una implicación es lógicamente equivalente a esta. ¿Qué significa? Que si esta es verdadera, esta también es verdadera. Esto es negación, esto es lógica. No me voy a meter en más líos. ¿Cómo aplico esto para que salga el criterio? Digo, la negación de esto es que si AN converge a un valor L distinto de 0, entonces esta diverge. Eso me dice el criterio de la divergencia. Entonces, ¿qué me está estableciendo el criterio de la divergencia? Me está diciendo, cuando usted tiene una serie, lo primero que debe revisar usted es el límite en el infinito del término enésimo de la serie. Si ese va a un número que no es 0, usted concluye automáticamente que su serie diverge. Pero, ¿qué pasa si el límite del término enésimo de su serie es 0? Nada, tiene que buscar otra alternativa. Miren el criterio. Tengo la serie, aquí lo pueden ver, tengo la serie y me dice, si el límite cuando n va a infinito de la n es distinto de 0, concluye diverge. El criterio no sirve para demostrar convergencia. Porque esperaríamos, pero si es 0, entonces converge. No, falso. El hecho de ser 0 es una condición necesaria, pero no es una condición suficiente. ¿Qué significa? Que toda serie para ser convergente, este debe irse a 0, porque si se va a un número distinto de 0 en el infinito, diverge. Entonces, el hecho de que el límite del término enésimo de una serie va a 0, eso se convierte en una cosa que le dicen condición necesaria para la convergencia, pero no es suficiente para mostrar que la serie converge. Entonces se requiere otro criterio. ¿Me entendieron la idea? Jovencitos. En pocas palabras, entonces, si nos da 0, no significa que el ejercicio va a quedar ahí, sino Correcto. que hay que irnos por otro lado. Correcto. Sí, ¿verdad? Correcto. Significa que apenas estamos empezando para comprobar eso. Correcto. Pero, ojo. ¿Cómo sabemos si converge entonces? Ajá. Eso es lo que vamos a aprender a descubrir en estos días. ¿Cómo saber entonces si converge? Pero lo primero que debe cumplir es que de ser convergente, el término enésimo va a 0, porque si se va distinto de 0 en el infinito, diverge. Cheque. Ojo, ¿verdad? Aquí me dice el criterio. Si el límite o no existe o es diferente de 0, diverge. De cualquiera de las dos formas. O me da que el límite no existe o me dice que el límite es distinto de 0, entonces yo concluyo automáticamente que diverge. Pero no necesariamente, ojo, por eso hasta dice eso, no necesariamente si es 0, entonces converge. No. Pero si yo aseguro que mi serie es convergente, entonces sí lo puedo concluir. Si yo digo, esta serie es convergente, entonces el término enésimo de la serie a fuerza se tiene que ir a 0. ¿Alguna pregunta? ¿No? Seguimos. Combinación de series. ¿Qué pasa si nosotros combinamos series? Hay un detalle. Aquí me dice, este enunciado me dice, si tengo series convergentes, su suma, su diferencia y el producto de un escalar por una serie convergente, todas convergen. Si yo tengo dos series convergentes sumándose o restándose, convergen.
Si yo tengo una serie convergente y la multiplico por un número, converge. Eso me está diciendo este teorema. Esto es muy importante. Estos salen del teorema 8, ¿verdad? Son consecuencias. Todo múltiplo constante no cero de una serie divergente diverge. ¿Qué significa? Que si yo tengo una serie que diverge y a esta la voy a multiplicar por un número cualquiera, pero ese número no puede ser cero, porque si es cero, converge. Entonces yo la puedo multiplicar por cualquier número. La serie ya multiplicada sigue siendo divergente. Esa es una cosa. La otra es, si yo tengo una serie que converge, así es para el segundo, miren, y yo tengo otra que diverge, y yo la sumo o la resto, la nueva serie diverge. Si tengo suma o resta de una serie convergente más una divergente o con una divergente, entonces el resultado es una serie divergente. Cheque. No puedo... Ajá. Esto es porque la serie se va alejando de cero, ¿verdad? Miren, O sea, ya... dejémoslo como una herramienta y no indaguemos en la profundidad, o sea, no indaguemos en el por qué, sino el para qué la vamos a utilizar o cuándo la vamos a utilizar. Okay. Pero sí está vinculado por ese lado donde usted me dice. Ahí por eso, para adentrarse en el porqué de la conclusión, entonces sí tendríamos nosotros que meternos en la demostración. Entonces ahí no me meto porque no nos compete a nosotros esa parte. Entonces solo lo usamos como herramienta. Tengo dos herramientas adicionales. Recuerden, cualquier múltiplo no cero de una serie divergente diverge. Y si yo opero en suma o en diferencia una serie convergente y una divergente, entonces la resultante diverge. ¿Estamos bien? No sé si quieren que les incluya el teorema y este resultado. Sí, se lo voy a incluir aquí para que luego no lo vayan a buscar al libro, sino que se van a sus apuntes y listo. Esta es una. Y la otra era lo que estaba aquí abajo. Ahí dice son corolarios, ¿verdad? Son consecuencias del teorema anterior. Y supuestamente son consecuencias fáciles de demostrar. Para nosotros, dos herramientas más. Seguimos avanzando. Esto es muy importante. Dice, en una serie podemos agregar o quitar términos. Bueno, eliminar un número finito de términos sin alterar la convergencia y divergencia de la serie. Aunque en el caso de la convergencia, esto suele modificar su suma. ¿Qué significa? Que si esta converge, esta de aquí, miren, le quitamos k menos un términos, porque le quitamos desde 1 hasta k menos 1. Entonces, esta también converge. Ahora, ¿qué pasa si nosotros a esta serie que converge le agregamos tantos términos como queramos? Entonces, la nueva serie también converge. Entonces, no importa si nosotros le agregamos o le quitamos términos a una serie que ya sabemos cuál es su carácter. Cuando hablamos de carácter de una serie, nos referimos a la convergencia o a la divergencia. Entonces, si mi serie converge, entonces yo le puedo quitar términos o agregar más términos. Y eso no afecta su convergencia.
Si mi serie diverge, recuerden, si diverge, entonces yo le puedo agregar o quitar términos y eso no va a cambiar el carácter, o sea que siempre va a ser divergente. ¿Qué significa esa onda de que sí se va a modificar su suma? Bueno, por ejemplo, tomemos esta serie, miren, voy a darme esta serie de aquí. Sumatoria de dn1 a infinito de la tangente inversa de n menos tangente inversa de n más 1. Esta es una serie telescópica. Entonces, vamos a indagar en la convergencia. Me voy directamente al límite. Límite cuando n va a infinito de la tangente inversa de n más 1. Esto es pi medio, ¿verdad? ¿Qué significa? Que converge por criterio de serie telescópica. Por criterio de serie telescópica. Por eso converge. Ahora, como converge, yo puedo tomar su suma. ¿Quién va a ser la suma? S va a ser igual al primer término, tangente inversa de 1 menos pi medios. ¿Quién es tangente inversa de 1? Pi cuartos. Entonces, esto es pi cuartos menos pi medios. ¿Cuánto es esto? Este es menos pi cuartos, ¿verdad? Ahora, sumatoria de n igual 4 a infinito de la tangente inversa de n menos tangente inversa de n más 1. ¿Qué hice? Le quité los primeros 3 términos a la serie. ¿Esta converge? Por el mismo criterio incluso. Pero si me piden la suma, le voy a colocar S y a esta le vamos a colocar S asterisco. ¿Quién sería? Tangente inversa de 4 menos pi medios. ¿Cuánto da esto? ¿Y cuánto es esto aproximadamente? Denme los aproximados de ambas. Menos pi cuartos, ¿cuánto es? En decimales, a unos 4 decimales. ¿Es negativo cuánto? .7854. Y ahora, tangente inversa de 4 menos pi medios, tengan en radianes, ¿verdad? Tangente inversa de 4 menos pi medios, ¿qué les da? A mí me da negativo 0.2449. 2449, a esto se refiere, cambia la suma, pero la serie sigue siendo convergente. Entonces el efecto de agregar o quitar términos impacta en las convergentes, pero en su suma, no en su carácter. Cheque. Eso es porque de repente nosotros podemos encontrar series que no tengan la forma por el inicio tal vez
de una serie conocida, o que, por ejemplo, mi serie comienza en 1, pero yo le aplico el criterio y el criterio es válido de 10 en adelante. Entonces, hay 9 términos en el aire. Pero si mi serie de 10 en adelante converge, si yo le agrego términos, va a seguir siendo convergente. Ahora, si mi serie de 10 en adelante diverge, o yo puedo concluir que diverge, yo le agrego términos y va a seguir siendo divergente. O yo le puedo quitar más términos todavía y va a seguir siendo divergente. No es que si yo le agrego o le quito la voy a arreglar, no. Cheque. Pero habla de un número finito de términos, ¿verdad? Eso sí. ¿Estamos bien? ¿Qué es ese, licenciado? Suma. La suma, como estoy trabajando con series telescópicas, ambas eran telescópicas. Entonces, por eso le llamo S a la suma. Aquí la suma para esta serie es S, la suma para esta serie es ese asterisco. Entonces vemos una pequeña diferencia, ¿verdad? De 0.5, un poquito más, 0.54, más o menos. Cheque. ¿Estamos bien? Sí, sí. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta el momento? ¿Dudas, comentarios? Por el momento creo que no. ¿Y cómo identificar que una serie es telescópica? Más que todo por la estructura. Tenemos que ver un BN y de ahí un signo negativo y luego la misma forma, solo que evaluada en n+1, aquí, nada más. Lick, ¿va a haber algún caso que vamos a tener que llevar una serie hacia un criterio, por ejemplo, hacia la serie telescópica para No. poderla trabajar de esa manera? ¿O no? No, Nos la van a dar directamente y nosotros identificamos entonces. correcto. Ustedes identifican qué usar. También uno empieza a descartar, uno comienza con el término enésimo, de ahí se pregunta, ¿será geométrica, será telescópica? Y vamos a seguir viendo más criterios cuando ya estemos ya a la hora de tirarnos con sálvese quien pueda e ir identificando, ir dando ideas, pucha, aquí puedo usar esta, aquí puedo usar este otro, eso. O sea que hay que ir probando, no desde el principio no vamos a poder identificar. Correcto, es como cuando ustedes factorizaban, ustedes miraban una expresión y ustedes decían, híjole, voy a aplicar factor común a ver si me funciona. No, no me funcionó. Voy a aplicar ahora esto, tendrá forma de trinomio, ¿será que puedo agrupar? ¿Será que puedo hacer aquí? Así, exactamente así. Solo que hay casos, por ejemplo, hay formas de identificarlas. O sea, van a haber características en las series que con la práctica vamos a empezar a notar y vamos a decir, siempre que tenga algo así, como la sugerencia práctica, siempre que ustedes tengan esto, pueden hacer uso de esta cosa. Es lo mismo cuando ustedes, si han tenido la oportunidad de utilizar herramientas manuales, usted dice, bueno, quiero, por ejemplo, ¿qué les digo? Bueno, pensando, quiero sacar un tornillo de cabeza hexagonal. ¿Tengo una llave abierta o tengo una corona? Pero ya sé yo que en espacios reducidos es mejor utilizar una llave abierta por la forma en cómo entra. Las dos me van a servir, pero una me lo va a hacer el trabajo más fácil. Pero me dice usted, pero corre riesgo de esto. Entonces la misma historia aquí con los criterios. Usted va a tener una serie y usted va a poder decidir,
tengo tantos criterios, le puedo utilizar este criterio. Ah, pero este criterio me lleva a algo que tal vez es un poquito más complicado. No, mejor uso este otro, me va a dar la misma información y es más fácil de utilizar. Eso. Cheque. Sí, dale. Vamos a ver. Entonces, sí, esta es la última parte del capítulo. Sí. Aquí en la última parte me dice renumeración de términos. ¿Qué significa la renumeración? Vamos a recordar algo. Yo les dije que esta tenía dos formas. Una comienza en 1, la otra comienza en 0. Ambas tienen el mismo desarrollo. ¿Qué es la renumeración? Miren, A1, A2, A3. A1, A2, A3. Mismo desarrollo. Esta comienza en 1. Esta comienza en 1 más H. Esta comienza en 1. Esta comienza en 1 menos H. Esta tiene como término enésimo a AN. Esta tiene como término enésimo a de N menos H. Esta tiene como término enésimo a N. Esta tiene como término enésimo a N más H. ¿Qué sucede? El desarrollo de las series es el mismo. Están renumeradas. Esto no va a afectar el carácter de la serie. Si la serie era convergente, entonces va a seguir siendo convergente. Si era divergente, en la renumeración va a seguir siendo divergente. Entonces, eso significa la renumeración. Dice, mientras se preserve el orden de sus términos, es posible renumerar cualquier serie sin alterar su convergencia para aumentar en H unidades el valor inicial o para disminuirlo en H unidades. Entonces, siempre nosotros podemos en alguna renumeración mantener el carácter de la serie. ¿Cheque? O sea, que si es convergente, ¿cómo dice? ¿Para qué lo ocupamos eso? En el caso, por ejemplo, de las series geométricas, cuando, por ejemplo, yo quiero que mi serie geométrica comience en 1, pero yo estoy preocupado por el carácter. Entonces, yo puedo ver el R y decir, si mi serie que comienza en 100 o mi serie que comienza en 1, ambos tienen R igual a 1/3 en valor absoluto, ambas son convergentes. Entonces, esa renumeración para luego buscar la suma no me va a afectar el carácter. O sea, que yo puedo cambiarle la estructura a la serie y eso no va a afectar que siga siendo convergente. O sea, que si era convergente inicialmente, va a seguir siendo convergente aún con alguna modificación en el término enésimo o donde empiece. A eso se refiere, más que todo. Por eso le dicen renumeración de los términos. No sé si me entendió. Sí, gracias. Por eso aquí hacen el ejemplo, hacen hincapié en la serie geométrica. Entonces, esta es la primera parte, la preliminar, para entender la convergencia. Ya luego el libro comienza a hacer análisis específicos en algunas series. Por ejemplo, se mete con criterio del integral, los criterios de comparación, son los que siguen después de acá. Ya les muestro los criterios de comparación y así va. Entonces, hoy lo voy a dejar acá. Me fui muy atrás. Espérame que me fui, capítulo 5.
estaba. Entonces, solo quiero que revisemos unos detallines de aquí, de la parte de ejercicios. Luego le dan una revisada a ustedes a la sección, a la 10.2, aquí, 10.2, series infinitas. Ya revisé todo lo que me interesaba a mí de la 10.2. Entonces, ¿qué vamos a ver de la parte práctica de la 10.2? Les voy a explicar una aplicación de las series geométricas, que es, por ejemplo, para calcular distancias, para calcular secuencias. Creo que este problema era, hay uno interesante, hoy lo tengo, un problema de unas áreas interesante. Sí, creo que este es. Calcule la suma de las áreas de todos los cuadrados. Sí, creo que esta era. Hoy vamos a ver cómo calcular la suma de todos los cuadrados que se van generando. Creo que aquí hay el de una, no, el de la pelota está aquí adentro, creo, del enunciado. Aquí me dice cómo calculo la distancia. Ah, miren. ¿Cómo se calcula la distancia de la pelota esta? Todo lo que recorre la pelota esta. Como, por ejemplo, calcular el racional de estos números. Miren, cómo se calcula el número racional utilizando series. Les voy a explicar cómo hacerlo. ¿Qué más? Ahí tengo un par de series telescópicas bien turbias. Lo vamos a hacer. Sumas, criterio de la divergencia. Tengo un par de esos. Una vez que salgamos de aquí, por aquí había, que hay un teorema que le fascina a Cruz, pero no sé si es está aquí, que es el teorema del zipper. Creo que estaba aquí. O está en los avanzados, no me acuerdo. Si lo encuentro ahí se los enseño. Nunca lo he usado, les diré, nunca me interesó verlo tampoco, pero aquí sale. Está el teorema del zipper. No recuerdo qué es lo que decía, solo recuerdo el comentario que me hizo Cruz. Por ejemplo, es interesantísimo. Por ahí tengo un par yo de ejercicios así, donde me dice, ¿qué pasa si determina el valor de B tal que esta cosa sea convergente y cosas así? Porque esto me está diciendo aquí. Entonces, eso nada más, así detalles así de ese tipo son los que vamos a trabajar de esta sección. Y de ahí les voy a explicar todos los criterios, cómo aplicarlos, cómo usarlos, y nos vamos a dedicar a trabajar un par de horas en convergencia. Yo les voy a decir, bueno, como quien dice, problemas tipo examen y qué criterio vamos a aplicar. ¿Qué criterio voy a aplicar de esta parte? O sea, tengo esta serie, ¿qué criterio aplico? Tengo esta otra serie, ¿qué criterio voy a aplicar? Tengo esta otra serie, ¿qué criterio voy a aplicar? Y así. ¿Estamos? No sé si tienen alguna pregunta. ¿No? Por ahora no. Bueno, entonces traten de leer la teoría nuevamente. Si hay algo que todavía no quedó claro, si no, entonces lo leen o me preguntan mañana a mí. Si quieren aventurarse ahí, como quien dice, voy a ver los ejemplos y me voy a tirar a hacer los ejercicios. ¿Saben? Yo mañana les voy a explicar un par de detalles, cómo abordar para salir de esta sección, porque esta sección es la que más cosas tiene. De ahí voy a unir las secciones, si no me equivoco, las secciones que voy a unir son la 10.3, la 10.4 y la 10.5. Si quieren, solo déjenme verificarlo para estar 100% seguro. Vamos a ver. En el índice mejor. Contenido. Miren, las secciones que unifico, o sea que las vamos a revisar de un solo, 10.1 aparte, 10.2 aparte, de ahí.
10.3, 10.4, 10.5 y 10.6, y parte de la 10.6 están juntas, que es donde les voy a explicar cómo terminar de utilizar los criterios de series y de ahí hacer ejercicios tipo examen, o sea, ejercicios, qué hacer con este ejercicio, cómo abordarlo y todo lo demás. ¿Cheque? Entonces, eso. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿No? ¿Nada? Voy a ver si hay algo en el chat. ¿Sí? Aquí hay una pregunta, parece. ¿Qué es ese? Ah, ese asterisco, la suma era. Hace rato. Lo siento, Hansel Castañeda. Bueno, si no hay dudas, ¿no?